amanecer. Cada vez que despierte México y tu mano bendita en cada ser, santifica, Señor, a México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Un café con Dios. Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este es un programa especial, un programa donde tu vida será edificada. Un café con Dios, un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación y pues dándole gracias a Dios porque nos permite estar una vez más en este podcast trayendo bendición y esperamos que, los primeros bendecidos somos nosotros. Y la verdad, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos escuchan alrededor del mundo. Buenos días para la nación mexicana y para los que están de día. Buenas tardes para los que están en la tarde y buenas noches para los que están en la noche. Porque a veces pensamos que solamente es el día, es en la mañana, pero realmente en algunas naciones nos escuchan un poquito ya anoche, otros en la tarde. Y pues aquí en México, muy de mañana. Así que bienvenido, Pastor Omar, qué gusto estar una vez más. Pastora, muy buenos días. Sí, es correcto, ¿verdad? Algunos a lo mejor en este momento, el programa que está en vivo, ellos están viendo el atardecer, quizá algunos preparándose para el día siguiente, pero también se lo encontrarán diferido, grabado en algunos momentos. Entonces, saludarlos en cualquier horario del día. Y por aquí estamos, gracias a Dios, disfrutando un nuevo día, sus misericordias una vez más, Pastora. Así es, sus misericordias son nuevas cada mañana, dice su palabra. Así es. Y bueno, pues les recordamos que estamos en Facebook, en vivo y en directo. También estamos en TikTok y bueno, transmitiendo desde esta bellísima ciudad de Morelia, porque estás de acuerdo conmigo que todavía sigue bonita, ¿no? A pesar de que le han hecho muchos puentes y ¿ahora qué? ¿El teleférico? El teleférico que quieren agregar, el Morebús, un nuevo sistema de transporte que están ideando también allá para el poniente, pero yo estoy un poquito menos que enamorado de la ciudad, quizá no tan enamorado, sí, pero sí un poquito menos enamorado. Tuve la fortuna de trabajar en el centro por mucho tiempo, en el primer cuadro. Regresé a trabajar allá al centro y la verdad que es una belleza de pronto salir y distraerse a dar un par de vueltas ahí en el centro de la ciudad. Y muy bonito, ¿no? Todo muy bonito. Y sigue siendo Morelia muy, muy bella, a mí me gusta. Nada más que, bueno, pues los avances de todo han hecho que la ciudad vaya creciendo y obviamente esas áreas verdes que traen frescura a la ciudad, pues muchos árboles fueron derivado para hacer nuevos fraccionamientos y demás. Y ahora nos quejamos del calor. Sí, el día de ayer aquí en la ciudad tuvimos una tromba, tanto fuerte, sobre todo en la zona norte y la zona oriente,
y me decía mi esposa, ojalá toda esta agua regrese a los mantos freáticos, a todo el subsuelo. Y le decía yo, es un tanto difícil porque está lleno de cemento, de asfalto ahorita, entonces como no absorbe la tierra, desafortunadamente, y esperemos que nuestras autoridades de construcción, de urbanismo, pues hagan un distrito sí moderno, quizá habitacional, pero que lo puedan hacer afuera de la ciudad y que conserve este primer cuadro histórico, rosa, hermoso como lo tenemos hasta ahorita. Así es, Morelia conocido como la eterna primavera, pero bueno, ahora los climas ya en todo el mundo están cambiando. Muy cambiados, muy cambiados. De hecho, hablas acerca de una tromba, no sabía que el día de ayer se oía mucho los truenos, los relámpagos, pero por este rumbo no llovió. Y tengo entendido que en algunos otros lugares creo que hasta granizo, sí, o sea, fuerte. Sí, por ahí una zona que tenemos para los autos con unas lonas, les llaman malla sombra, se llenaron de granizo al grado que dobló las estructuras donde estaba soportado por el peso del agua y el hielo, el granizo. Entonces sí estuvo complicado y nos ha tocado eso, pastora. De pronto va uno en partes de la ciudad y de una cuadra a otra está seco. Sí. Y la cuadra de donde venimos estaba justamente cayendo una lluvia un tanto torrencial, y es lo que sucedió ayer. En unas partes estuvo muy complicada la lluvia, y en otros lugares la verdad es que no tuvieron esa fortuna, o tuvieron la fortuna de que no lloviera tanto. De que no lloviera, porque sí. Ahora hablas de trombas. Antes exacto. Yo creo que llovía parejo y tranquilo. No, hoy parece que soltaran la cubeta de agua así, pero a todo lo que da, y sí, a veces trae estragos, ¿no? Como sí. Lo que sucedió en Pátzcuaro. Dicen que eran como las 3 de la tarde cuando se soltó el agua, pero en serio, de tal manera que pues algunos alcanzaron a resguardar, otros pues todavía se mojaron, pero aquí lo impactante es cómo bajó el agua. Nosotros que conocemos Pátzcuaro sabemos que son subidas y bajadas. ¿Cómo fue eso? No lo sé. La cosa es que el agua dicen que subió más o menos medio metro o un poquito más arriba. Llegó a entrar a los negocios, arrastró carros, hizo muchísimas cosas, y eso se habla de una tromba inesperada, no una lluvia como normalmente estamos acostumbrados exactamente en esta parte del país, en Michoacán. Pero yo vi unas imágenes, pastor, al respecto, y sí me llamó mucho la atención. El agua comenzaba, los que conocen Pátzcuaro, si no se los describimos, hay una plaza grande, ahí en Pátzcuaro, la plaza principal, están algunas bancas de piedra alrededor, y el agua llegaba, no solo subía a las banquetas, sino llegaba a la base de las bancas, un poquito arriba. Tienen unas bocinas ambientales, inundaron las bocinas que hay por ahí. Parecía una extensión del lago de Pátzcuaro, justamente la plaza principal, parecía una extensión del lago. Pues sí, tuvo muchas desventajas, pero también otra ventaja, que ya sabes que el lago de Pátzcuaro se está secando, y bueno, fue una buena oportunidad para que toda esta agua se fuera. Se vuelva a llenar un tanto. Vuelva a llenar, porque claro. Ya ahí como para ir a Janitzio en la barca, como es costumbre y tradición, pues ya era lodo literal, para llegar hasta allá. De hecho, yo creo que ya iban a hacer una carretera por ahí, no sé. No es broma, hubo un tiempo cuando vivimos lo de la pandemia, aquella pandemia del COVID, hubo un tiempo en que la parada de las barcas, el embarcadero, lo hacía unos metros antes, justo porque estaba seco. O sea, ya no llegaban al muelle, ya los dejaban en tierra seca antes del embarcadero, justo por esto. Pensábamos que se iba a secar, que la isla de Coincio iba ya a estar a pie, pero parece que no, son ciclos. Nuevamente ya está agarrando volumen este lago, y tiene una particularidad del lago que produce un pescado único en el mundo, el pescado blanco, famoso. Hay muchas personas que vienen a consumirlo justo aquí a esta zona lacustre de Pátzcuaro. Sí. Bueno, cometieron un grave error, yo lo recuerdo porque bueno, mis suegros fueron pescadores de toda la vida. Inclusive cuando yo de recién casada con el pastor, pues nos metíamos en la barquita, y mi suegro tendía las redes, y ya así como a las 12, 1 de la mañana, me decía el pastor, oye, vamos a ver si ya las redes tienen algo. Y yo decía, no, pues para mí toda una experiencia, meternos en la canoa,
y él obviamente pues sus padres ya le habían enseñado a pescar. Ajá. Y no, levantaba la red y estaba los pescados pero así moviéndose, y era una emoción extraordinaria, y él los agarraba y los ponía en la canoa, ¿no? Para mí fue algo espectacular esa temporada, pero pues gracias a Dios que antes pescaba esos pescaditos, ahora Sí, pesca sí. almas para Cristo. Gracias a Dios. Gracias a Y Dios. sí, el lago pues ya sabemos que ha estado pasando por crisis de pues sequedad, ¿no? Y De sobre sequías. todo que de sequías, y aparte pues el agua creo que la extraen, o no sé qué es lo que pasa por ahí. Que deberíamos ser cuidadosos, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que somos administradores De la creación. ¿Y qué le vamos a decir acerca del lago de Pátzcuaro? Y no se diga solamente el del lago de Pátzcuaro, sino del lago de Cuitzeo, que también cuando transitabas por esa carretera en medio, que eran unos espejos en las laterales, o sea, mirabas a la derecha o a la izquierda y solamente veías el cielo reflejado arriba y abajo. Sí. O sea, veías el cielo Sí, y lo sí. veías reflejado en el lago. Era hermoso pasar por ahí, porque sentías que ibas en otra dimensión. Y parecía uno justamente que andaba en áreas marinas, en la costa. Yo recuerdo de pequeño, ahí se transitaba mucho justo para ir a algunos balnearios o para ir a los estados del norte, Guanajuato, y cuando íbamos con los primos y nos llevaban mis tíos de paseo, uno de mis primos volteaba a ver si veía algún tiburón, alguna ballena, porque daba esa sensación de estar Sí. justo en el mar. Está profundo. Sí, daba sí, estaba lleno. La sensación de estar profundo, Ujú. pero pues no estaba tan profundo, No, pero sí tenía algo, ¿no? Pero el hecho de reflejarse el cielo en el agua por los dos lados era maravilloso. Exacto. Ahora pues desafortunadamente otra vez pasó lo que está pasando en el lago de Pátzcuaro, pues ahorita con las lluvias más o menos va por ahí, Ya pero se ya está es llenando. así como grandes praderas, ya es verde y bueno, pues el hombre no cabe duda que es destructor, pero pues le damos gracias a Dios porque nos hizo nacer aquí en este bello estado de Michoacán, que no me canso de decir lo que es hermoso. Un día yo estaba viendo un video de todos los estados de la República y me llamó muchísimo la atención donde estaban pasando pues aquí en lo que son los azufres, que en su tiempo fue un lugar hermosísimo, Ujú. natural, virgen se puede decir. El pastor hizo su servicio allí en Comisión Federal y pues ahí vivimos un buen ratito, ya sabes, pues teníamos un niño, nuestro Ujú, primer ujú. hijo. Y fue una sensación hermosísima porque es como Heidi en las montañas. Así es. Hermoso por ahí, fresco, todo, los cráteres, el agua termal que brotaba así de todos lados, fue hermosísimo. Hoy pues obviamente la modernidad y todo ya pues han acabado con toda esa cosa tan hermosa, lo que es el lago verde, la laguna verde y la laguna larga. Pues también son bellezas también. Y todavía por ahí Todavía quedan algunos reductos, sí nos ha tocado ver y están haciendo una especie de turismo ecológico, cuidando justo esas áreas. Y sí, por cuestiones laborales había tenido yo oportunidad de viajar a algunos estados y me decían los compañeros, mira, te voy a presumir, y a lo mejor yo era un tanto, pues no podía apantallarme yo después de venir de Michoacán, porque me querían presumir a lo mejor ciudades coloniales, pequeñas, un acueducto de 2 metros, cosas de ese tamaño, y yo decía, está bonito. Sí. Y cuando no veían un asombro, me decían, ¿de dónde vienes? De Morelia. Con razón, allá el acueducto es más grande. No me sorprende. No, sí, exactamente. Gracias a Dios por la oportunidad de nacer aquí en este estado hermoso, de todos los microclimas que tenemos, desde el hielo, desde el frío, que tenemos picos nevados, hasta el calor. El mar, los lagos, las montañas, los llanos. Michoacán es un estado muy, muy rico en todas esas áreas y bueno, bellísimo. Te digo, yo viendo ese video cuando estaban haciendo ese reportaje, yo estaba súper emocionada y diciendo, yo quiero conocer ese estado. Pero ¿Dónde es? Estado, ¿dónde Sí, es eso? exacto. Y realmente a veces salimos al extranjero y no nos damos la oportunidad de conocer nuestro propio Gracias. estado. Pero realmente Michoacán es rico en todos los sentidos. Así es. Desafortunadamente, pues estamos viviendo esos tiempos del incremento de la maldad. Eso es una realidad. Con tanta riqueza que tiene Michoacán, pues ahora sí que la quieren extraer, pero
pues ahora sí que Dios ha sido bueno con nosotros y Así pues es, pastora. todavía nos da la oportunidad de disfrutar. Estamos hablando de nuestro lindo Michoacán, nuestro estado así que que nos pues a apasiona. nivel mundial, ¿verdad? Sí. Aunque hablan muy mal de Michoacán, y no solamente de Michoacán, sino de México. Y sí, realmente, como en toda nación, se están sucediendo cosas muy terribles, muy fuertes, que pues nos está afectando. Pero pues creemos en un Dios bueno, en un Dios que cumple sus promesas. Así es. Y que tal vez estamos viendo esos tiempos proféticos que Jesús anunció que vendrían. Y ojalá que como pueblo de Dios seamos entendidos y nos acerquemos a Él, lejos de estar apartados, porque decíamos hace un momento, hay muchas personas que ahora están heridas, están lastimadas en su espíritu, en su alma, porque de alguna manera tienen un desaparecido, algún fallecido, o inclusive como los desastres tan terribles, los 2 terremotos que se dieron en Venezuela, donde familias quedaron destrozadas totalmente. Y creo que el único que puede ayudarnos a restaurar, a tener esperanza, pues es nuestro Señor Jesucristo. Así es, pastora. Perfecto. Pues Perfecto. yo creo que vamos a ir a una, no todavía, ¿no, verdad? ¿Le parece, pastora, si oramos? Claro que sí, claro que sí. Y ya los hermanos y amigos a lo mejor están ya emocionados también con el estado, pero vamos a orar, pastora. Claro que sí. Iniciando esta oportunidad. Padre, te damos gracias Dios, por estos momentos tan hermosos, Señor, porque maravillosas son tus obras, la podemos ver en la creación, en la naturaleza. Gracias por ello, Señor, por este nuevo día. Y queremos ponernos aquí en tus manos, ser ese instrumento para que tú, Señor, seas ministrando, seas hablando, seas llevando la palabra, Señor, seas tú consolando los corazones a través de esta señal, a través de este mensaje, de estas palabras. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, a cada uno de nuestros hermanos y amigos del otro lado de la pantalla, del otro lado de su aparato, de dispositivo, sea la bendición hasta allá. Padre, sigue posando tu mano sobre la vida de nuestro pastor Elías. Bendícelo, restáurale completamente. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pues les recordamos que tenemos una línea telefónica para WhatsApp, para mensajito, que 44 36 54 66 32, lo repito, 44 36 54 66 32. Esta línea está abierta para que usted nos mande un mensajito. Y bueno, también queremos recordarle que también estamos en YouTube, es ya diferido en el transcurso del día, usted lo puede encontrar. Y bueno, pues también tenemos la radio por internet, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias. Estamos las 24 horas con alabanza, con adoración, y realmente ha sido una bendición. Así que pues usted ingrese a Fuente de Vida Morelia.x, algo así, que de la manera como usted nos puede encontrar aquí en Morelia, Michoacán. Y Así pues es. después de todo esto, pues le damos gracias a Dios por la vida del pastor Elías. A nombre de él, pues reciban un cordial saludo. Está en recuperación y sabemos que pues Dios a veces nos hace pasar por unos tiempos de descanso, y creo que Él los tiene bien merecidos. Así Sí, que en medio de todo esto, Dios es bueno. Así Y es. bueno, pues tenemos un tema importante. Vamos a hablar de este amigo. Estábamos hablando de los pescadores de Michoacán, de aquellos eventos o experiencias que tuvo justo cuando se casó, pastora. Sí. Y hoy uno de nuestros personajes es justamente un pescador. Era un pescador, que de ahí lo llama el Señor, ¿verdad? Sí. Lo encuentra pescando ahí en la Riviera, en el mar de Galilea, y lo llama junto con su hermano. Si fuera trivia, a lo mejor nuestros hermanos y amigos ya adivinarían de quién estamos hablando. Claro que sí. Creo que vamos a ir a una pausa mientras nuestros amigos los dejamos pensando. Ahorita lo revelamos. ¿De quién estamos hablando? Estamos en Un Café con Dios. Vamos a una pausa, regresamos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer en tu presencia. Aquí estoy, Señor, en silencio, sin palabras que puedan explicar
Solo quiero contemplar tu gloria y descansar en tu voluntad. Tu gracia me alcanzó cuando estaba perdido. Tu sangre borró toda mi maldad. Hoy levanto mis manos rendido, porque solo tú me puedes transformar. Ya me elegiste, en tu corazón tenía un lugar. Me llamaste hijo por tu misericordia. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Un Café con Dios. Viendo la fidelidad de Dios, el amor de Dios y compartiendo la palabra que esperamos toque tu corazón y conozcamos un poquitito de lo que fue Pedro dentro del ministerio de Jesucristo. En ese llamado, él siendo un pescador, Jesucristo le dice, sígueme. Sígueme, deja las redes, ahora ya no te vas a dedicar a los pececitos, ahora lo que tú vas a ir a poner las redes va a ser justamente al hombre, ¿verdad? Esta necesidad que tenía el hombre de ser rescatado, de conocer a Dios, y él fue un instrumento elegido para esta tarea. Así es, y como decías, no solamente él, sino también su hermano. Pero vamos a hablar un poquitito de cómo fue Pedro, que lo conocemos como un hombre de carácter impulsivo, y hemos hablado en otras ocasiones acerca de él. Obviamente él anduvo con Jesucristo pues en todo su ministerio. Así es, sí, en todo su ministerio, y llama la atención el carácter de este hombre, pastora. Este hombre era justo así impulsivo, era muy, decimos nosotros aquí en nuestro entorno, de mecha corta, es decir, no tenía mucha paciencia, inmediatamente él se encendía. Hubo un instante en que ya caminando con el Señor, Pedro le dice, ¿verdad? ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo para que consuma a estas personas? Entonces era muy rápido para hacer juicio, para emitir un juicio de esas personas que tienen ese carácter, ¿verdad? Un tanto explosivo, reactivo. Lo podemos ver ahí el carácter de Pedro, más o menos ese es el perfil de este hombre. No era de los que meditaba primero, no era de los que se ponía a pensar, a reflexionar, sino que era muy impulsivo. Pedro también toma la espada inmediatamente, un cuchillo, cuando van al arresto de Jesús, y él quiere hacer una defensa, pues como dice la palabra, por su propia mano, ¿verdad?
pero no es con fuerza, no es con la espada, sino con el Espíritu Santo, y esto lo tenía que ir aprendiendo justamente este apóstol a lo largo de su vida, no solo en el ministerio, sino a lo largo de su vida. Vemos, me gusta justo la vida de Pedro, pastora, porque es un ejemplo de lo que Dios puede hacer con nosotros y a través de nosotros. Usar lo que somos, usar las personas, el carácter que Dios nos ha dado, pero irlo modelando y utilizando justo para cosas buenas, ir modificando. Claro que sí, y yo creo que eso fue lo que sucedió con Pedro, porque siendo un hombre tan apasionado y amaba a Jesucristo indudablemente, porque él llegó a decir, pues, tú no vas a morir, yo por ti, ¿no? Y muchas de esas cosas que hacía Pedro, yo creo que sin entenderlas, y una de esas cuando le corta la oreja a Malco, después de que después de que llegan a arrestar a Jesús. Y bueno, lo podemos ver en muchas otras áreas, como por ejemplo cuando negándolo, cuando él dijo, no, yo no te voy a negar, yo te voy a seguir, y cuando pues Jesús le dijo, no, Pedro. Lo maravilloso aquí es cómo Jesús conoce nuestro corazón, y yo creo que Jesús conocía el corazón de cada uno de sus discípulos, y que sabemos que entre ellos pues había un traidor que era Judas, y aún en medio de todo eso Jesús le amaba pues a cada uno de sus discípulos, por eso los llamó, y luego decimos nosotros, Jesús había orado pidiendo la dirección del Señor para llamar a estos hombres, y pues entre ellos se metió un Judas. Y era parte también de los propósitos. No lo pensamos o lo decimos como este nuevo escrito que por ahí ha aparecido, el Evangelio perdido de Judas, donde aparentemente él era el héroe y que con Jesús se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Estas, pues desde nuestro punto de vista, herejías que vienen ahí. No es así, sí tenía que haber uno de perdición para completar la obra, pero es interesante, pastora, justo cómo Jesús arma su grupo, digámoslo así, su Dream Team, de los que iban a continuar el Evangelio, a continuar la palabra. El Señor viene de estos 33 años y medio a la tierra a hacer lo propio, dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino, que era rescatarnos, pero la obra la iban a continuar estos 12 que él eligió. Ora al Padre, y cada uno de los que fueron electos, cada uno de ellos tiene un papel fundamental. Pedro está a las orillas, viene de una noche complicada, ahí en la novela o en la serie que dice los elegidos de Chosen, se ve como él tiene a lo mejor algunos problemas financieros, como él está pescando justo y no hay nada esa noche, no tienen la ventaja, y el Señor le dice, boga un poquito adentro, es decir, ve un poquito hacia adentro y tira las redes. Señor, hemos estado toda la noche hemos estado aquí y no hemos obtenido nada. Hazlo, pero ahora hazlo en mi nombre, le dice el Señor. Y Pedro, un tanto reactivo, molesto, a lo mejor entendía quién estaba enfrente de él, ¿verdad? Sabía que era un maestro. Dice, bueno, Señor, no hemos hecho nada, va a ser inútil, pero nada más para que veas. Ok, avientan las redes y vemos el desenlace, pastora. Tuvieron que pedir otras barcas, los que estaban por ahí, vengan, ayúdenos porque es bastante lo que hemos capturado. Ese es el primer contacto que tiene Pedro con el Señor. Ahí cae a sus pies y él reconoce su condición. Dice, no te acerques a mí, yo soy pecador. Soy pecador. Sí. Y Jesús lo único que le dice es, sígueme. Deja eso, sígueme. Vemos a Pedro obediente. Hay que tratar de diseccionar, ver el corazón. Si es intempestivo, ¿verdad?, de armas tomar, pero también es obediente a Dios. Ojalá podamos ir viendo y tomando algunas situaciones de Pedro, que no tenía un corazón duro. Al ver al Señor, al escucharle, al ver su obra, él cayó rendido a sus pies. Sí. Sí, bueno, para continuar con el tema, tenemos por aquí saludos que se nos están pasando, y pues vamos a saludar a nuestros hermanos que nos han hecho favor de mandar un mensajito. Claro que sí, pastora. Por aquí saludamos a Angélica Castillo, que nos escucha o está sintonizando desde San Agustín del Maíz, a Julieta Ramírez,
Marilu Castel, a la maestra Paulina Cruz y a su hijo Kevin. Saludos, Pau. A José Enrique Castro, a Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, a Ángel Sotero, a la maestra Rosalba Olvera, su hermana Alejandra y su hija Jenny, al licenciado Hugo Chávez. También saludos por ahí a cada uno de estos hermanos y amigos que nos están sintonizando. Tenemos más por acá, está también María Guadalupe Espinosa, el maestro es maestro Ernesto y su esposa Normita, la maestra Silvia Rodríguez, María Luisa Chávez y Yolanda Sánchez, para ella, sus hijos y sus nietos también. Muchos saludos y bendiciones en esta hora. Ok, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Por aquí se me acaban de perder, aquí están. Mohamed Hal Khatani, desde provincia de Riyadh, Arabia Saudita. Me recomendaron este podcast. Estoy listo para la palabra. Quiero que mi vida sea transformada por el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Yo sé que así es. Yu Feng, desde Perth, Australia. Wow, qué hermoso suena su país. Ojalá pueda conocerlo. La casa de Dios es México, el lugar donde su Espíritu Santo se mueve. Así es, la verdad que Dios nos ha dado ese gran privilegio de ver esta naturaleza tan hermosa. Todo lo que Él ha creado es hermoso. Dave Chan, el pastor Dave Chan, Dios le bendiga, pastor, desde Hunan, China, hermoso país, llenos de la presencia de Dios, sede del avivamiento, amén, más grande de la historia. Saludos a mis apóstoles, el doctor Elías Andrés y nuestra profeta Connie. Muchísimas gracias, pastor Dave. Rokim Abdul, desde Kidiri, Indonesia. Dios nos ama desde nuestros defectos y nos transforma, no nos pule para alcanzar la medida del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, en esa transformación estamos. Jiamin Chen, desde Taipei, China. Pedro es el personaje de la Biblia más controversial, puesto que muestra la humanidad errante y lo que Dios puede hacer con ella, siempre y cuando esté dispuesta a ser convertida. Qué tremendos mensajes, la verdad. Sí. Hablar de Pedro, que ya en otras ocasiones lo hemos mencionado, pero siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que ver en la vida de Pedro, viendo con sus temores, con sus arrebatos, porque cuando traiciona a Jesús, cuando lo deja solo y que lo niega, y que le dice, no, pues es que yo ni lo conozco, o sea, yo no he andado con él. Yo creo que su corazón se dolió, porque después no podía ver a Jesucristo de ojos, a los ojos, ha de haber dicho, me va a regañar, ya no me va a querer hablar, como así sucede a veces, ¿no? Sin embargo, Jesucristo siempre lo vio con ojos de compasión y de misericordia. Ese diálogo que algunos estudiosos de la palabra llaman el diálogo del perdón, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces, y que la tercera vez le contesta con ese temor de sentirse desnudo Pedro delante del Señor, justo porque le había negado cuando él dijo, yo te voy a seguir hasta el último momento, y si es necesario morir contigo, lo hacemos. Y encontramos ahí que justo esa noche él tuvo que hasta maldecir, porque no, ¿cómo no hablas igual que él? Hablas igual que ellos, y empezó a decir algunas palabras no muy gratas para separarse un tanto. A lo mejor sí tenía un corazón dolido en ese momento. Claro. Estaba él decepcionado de sí mismo. De sí mismo, exactamente. O sea, ya hasta aquí, no vale la pena que yo siga en el grupo. Y se convierte en el líder, liderea más adelante ese grupo de 12. Aparte de la tradición, alguna tradición lo menciona, como el sucesor de Cristo. Sabemos que el sucesor de Cristo es el Espíritu Santo, en realidad es el vicario, el Espíritu el que está en lugar de Jesús. Pedro solamente hace un trabajo encomendado por el Señor, y en ese diálogo le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes, o sea, tú realmente sabes si te amo o no, porque a lo mejor ya estoy dudando yo de mi amor por ti. Yo creo que Jesús conocía más a Pedro que Pedro a sí mismo, ¿no? Sí, eso es un hecho. Y ya cuando lo confronta, le dice, ok, la forma en que tú me vas a demostrar ese amor a mí es apacienta las ovejas. Apacienta. Te vas a encargar ahora de tú conducirlos. Tú vas a ser el que va a conducir esta situación. Un Pedro que también le dice al Señor, el adversario me ha pedido tu alma.
y vas a ser probado, vas a ser zarandeado. Zarandeado. Pero yo voy a orar para que no te falte la fe. Y saliendo de esto, ven y haz el confirma a trabajo. tus hermanos. Exactamente, haz ese trabajo pastoral al que te he llamado. Fíjense lo interesante, como un Pedro, a lo mejor, si viéramos aquí, pastora, alguno de los maestros que tenemos en el Instituto Bíblico viendo un personaje con el carácter de Pedro, desde el primer año quizá lo reprueban. Para pastor, no, amigo, tú eres muy duro, tú eres muy fuerte, ¿verdad? Me vas a golpear mucho a la grey, a las ovejitas. Pero Pedro tenía, como escuchamos en un mensaje que nos mandaron ahorita, Pedro tenía lo necesario dejándose pulir en las manos del Señor. Esto es lo interesante. Hemos escuchado que es un balón de básquetbol en mis manos. Bueno, pues es solamente un pedazo de cuero, de nylon que los hacen ahora de $20. Pero ¿qué tal en las manos de Michael Jordan o un personaje de estos? Bueno, un balón pues es incalculable. Es lo mismo Pedro. Pedro, él solo, rondando, vagando por el mundo, pues era un hombre más. Era alguien más que tenía el carácter quizá fuerte, que podía cometer un atropello en cualquier momento dejándose llevar por sus impulsos. Pero rendido a los pies del maestro, era un hombre que iba a dar una continuidad a este plan de salvación. Ya Jesús venía y había consumado en la cruz, pero se necesitaba anunciar este evangelio. Pedro es precisamente uno de los personajes que anuncia y que empieza a dar estructura a aquella primera iglesia, y es un escritor incluso de la palabra. Pedro se siente como escritor de la palabra. Sí, pues podemos ver a Pedro en la escuela de la formación, porque creo que muchos Pedros hay en este mundo con un carácter pues que aman a Jesucristo, pero que todavía son medios arrebatados, medios impulsivos y demás. Pero Jesucristo es un especialista en moldear el carácter cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando le amamos de todo corazón. Y creo que nos lo mostró a través de este ministerio, que aún Pedro a los 3 años y medio de ministerio pues todavía cargaba su arma. Sí. Sin embargo, Jesucristo nunca lo señaló, y Jesucristo nunca señala a nadie en la actualidad. Podemos saber muchos Pedros en el mundo que amamos a Jesús, pero en un momento dado fallamos, en un momento le negamos, en un momento hacemos algunas cosas que realmente no traen bendición, y que después viene pues como ese arrepentimiento en nosotros, ¿no? Como yo me imagino que lo experimentó Pedro, en muchos de las vivencias que tuvo con Jesucristo, se pudo dar cuenta de que era una persona pues con muchos defectos, y que, como tú dices, era una persona que amaba a Jesús, pero también una persona que estaba tratando de aprender. Y pudiéramos decir que hasta los 3 años y medio Pedro no había aprendido mucho, por lo que comentamos. Sí, sin embargo, nuestro Señor Jesús confiaba plenamente en que Pedro iba a ser transformado, porque Jesucristo es un especialista en transformar vidas. Lo único que tenemos que hacer es tener esa disposición, porque ya cuando Jesucristo va a la cruz, pues ya vemos todo ese proceso que los mismos discípulos ya no creyeron que Él iba a resucitar. Cuando Jesucristo les dijo, yo voy a hacer esto, pero recuerden que a los 3 días, y les dio muchas indicaciones, pero vemos a unos discípulos distraídos, unos discípulos que tal vez no creyeron, porque dice la palabra que después, cuando vieron que no llegó, que eran los 3 días, dijeron, pues ¿sabes qué? Pues el que dijo que iba a resucitar, no, pues vámonos a nuestra antigua vida, ¿no? Vamos a regresar a las redes otra vez. Qué tremendo es eso. Y hoy hay mucha gente que está en esa sintonía, que ve la mano de Dios, la misericordia de Dios, los milagros día a día, y que aún dicen, vamos a regresarnos. Y Jesucristo, en su gran amor y en su gran misericordia, pues nos hace volver a Él. Aquí vemos a Pedro pues ya queriéndose regresar una vez más a pescar y a regresar a su vida antigua. A su antigua manera. Qué tremendo es todo esto, pero yo creo que vamos a ir a una pausa, regresamos, Dios está con nosotros, recuerde que está en Un Café con Dios. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando
siempre a conocer. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante él cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas y la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay uno. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso aquí en Un Café con Dios, dándole toda la gloria al Señor y entendiendo que Jesucristo sigue transformando vidas. Estamos hablando de esta polémica vida del apóstol Pedro. Un apóstol que amó a Jesús de verdad con todo su corazón y que realmente estaba un poco confundido cuando Jesucristo fue a la cruz y pues él se escondió porque dijeron, bueno, no me vayan a hacer lo mismo que a él, ¿no? Pero también cuando ellos esperaban que Jesucristo resucitara, pues en su momento él dijo, pues no, creo que no va a resucitar, y se fueron. Pero cuando Jesucristo resucita, pues obviamente se le aparece a estas mujeres que iban a ungir el cadáver de Jesús. Uh-huh. Pero cuando llegaron ahí, pues no encontraron nada. Ya Jesucristo ha resucitado. Y los primeros que menciona la palabra de los hombres que salen claro, son las mujeres las que se encuentran con él, pero posterior a ello los primeros dos los que salen corriendo son Pedro, Juan y Pedro, y Juan, que se van a encontrar con él. Pastora, tenemos saludos. Okay. Tenemos por aquí algunos saludos para Margarita Guape, Graciela Ramos, también para Margarita Flores Ramos, probablemente son familiares, Julieta Ramírez, Daisy Chávez, Eladio y Maritza allá en Joyitas, cercano aquí, es todavía de la tenencia de Morelia, esta parte de Joyitas, ¿verdad? Alejandra Valencia, un saludo a cada uno de ustedes que nos están escuchando, que el Señor les bendiga ahí donde están. Gracias por mandarnos esos mensajitos, y pues también aquí tengo mensajes del extranjero, y pues aquí tenemos al pastor Eun-Seo Kim desde Busan, Corea del Sur. Dios le bendiga, pastor, profeta, le bendecimos en el nombre de Jesús, y él nos dice: amados, escuchen con atención y con un corazón dispuesto. Es muy significativo que hoy estemos hablando del apóstol Pedro, porque su vida nos revela un proceso real, muerte y resurrección. No es solo una idea, es una obra espiritual profunda. Y si alguien puede preguntarse, ¿por qué muerte y resurrección?
porque nadie puede ser transformado sin morir primero a su vieja naturaleza. La Escritura dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Pedro tuvo que pasar por ese proceso. Era impulsivo, emocional, incluso llegó a negar al Señor. Lucas 22, 61 al 62. Pero ahí no terminó la historia. Después de caer, Jesús no lo rechazó, lo buscó. Lo llevó de nuevo a un lugar donde todo comenzó a la orilla del mar, y ahí en la intimidad lo restauró, como está escrito: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21, 15 al 17. No fue una conversación superficial, fue una restauración del alma. Hoy vemos a nuestro apóstol atravesando ese mismo proceso, y aunque aún no ha terminado, es necesario, porque Dios no forma hombres por apariencia, sino por quebrantamiento. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Él volverá a ese lago, a ese lugar de encuentro con el Señor, y ahí vendrá una restauración completa en su cuerpo, en su espíritu, porque no es elocuencia ni la formación lo que sostiene el ministerio, sino el poder del Espíritu Santo, como dice la palabra. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Y escuchen bien esto: cuando nuestro apóstol regrese al púlpito, no será el mismo, será irreconocible, así como Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, cuando se levantó y predicó con autoridad. Hechos 2:14. Ese es el resultado de una verdadera resurrección espiritual. Así que permanezcan en oración, amados, no se debiliten, no se distraigan, porque el Señor está obrando, aunque no todos lo pueden ver. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. El Señor está con ustedes. Amén. Muchísimas gracias, Pastor King, qué palabras tan hermosas y tan reconfortantes. Y bueno, hablando del proceso por el cual tuvo que pasar este apóstol, pues mucha enseñanza para muchos de nosotros que seguimos como Pedro después de haber conocido al Señor ya por un tiempo. Todavía hay ciertos hábitos que tenemos que dejar, pero como el pastor Kim lo dice, después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó y después de que los lleva al aposento alto, después de que reciben al Espíritu Santo, ahí vemos un Pedro resucitado, dice el apóstol Kim, muerto a su vieja naturaleza y resucitado para el Señor, con un mensaje impresionante. Y podríamos preguntarnos, pastora, justo yo le decía, a lo mejor algún maestro, alguno de los formadores en instituto diría, pues ¿qué le vieron a este muchacho? No trae nada, decimos nosotros, no hay nada que ofertar. Pero a defensa de Pedro, y el Señor no se equivoca, Él sabe por qué lo llamó. Sí. Y es el primero que lo reconoce como hijo de Dios. Sí. El primero de los 12, Señor, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el primero que hace esta declaración. Es revelado por el Espíritu Santo, es cierto, pero se le da a Él para que vea en Jesucristo al enviado, al Hijo de Dios. Si nuestro corazón titubea, y ahorita que decías, pastora, me quedaba yo pensando que había recibido de Jesús milagros. El milagro, ya vimos cómo lo llaman, de la pesca milagrosa, pero también la suegra de ¿El Pedro, milagro de la suegra? Sí, había recibido en primera persona y ahora en un familiar, pero él había visto los milagros también que hacía en el pueblo. Pedro era un patriota, él buscaba también la liberación de Israel del yugo que tenían en ese momento, era un patriota. Después es canalizada su manera de ver y ve que esa liberación no solo es para Israel y no es una liberación física, es una liberación del pecado, es lo que posteriormente ve Pedro, pero él ve la sanidad en varios de los connacionales de él, no solo en los connacionales, sino él alcanza a percibir que la bendición de Jesús iba a trascender a las naciones con la mujer sirofenicia y con todas estas personas que venían de alrededor,
que siendo Pedro como era de su estilo judío, ¿verdad? Decía, ¿por qué los sanas a ellos? Y alcanzó a entender que la bendición era para todos. Entonces, ¿qué había recibido Pedro? Puras bendiciones. Y llega un momento en el que se quiere regresar. Vámonos. ¿A dónde? A donde te tratan mal, a donde no hay peces. Vamos a regresar a ese estilo de vida. Y aparece nuevamente el Señor. Pedro, no te desvíes. Pedro, tú tienes una misión. Y para reforzar viene la maravillosa persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, hace ya la obra de Jesús. Y aquí encontramos un Pedro ya en el libro de los Hechos totalmente diferente. Totalmente transformado. Diferente. Llega y se para el primer discurso, este discurso donde dice la palabra, se convierten aproximadamente 3,000 personas en el primer discurso de Pedro. Y este ímpetu que veíamos antes para defender a Jesús o para ser arrebatado en su carne, ahora lo vemos utilizado para predicar la palabra, arrebatando almas. Así como sacó la espada física, ahora tiene la espada espiritual de la palabra en sus manos y arrebatando, no cortando orejas, sino arrebatando almas para el Señor. Esto es lo que hace Jesús en la vida de nosotros. Como dice el pastor Kim, no es con ejército, ni es con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Exactamente. Y ahí vemos a ese Pedro totalmente diferente, apasionado de una de Jesucristo, de la palabra, porque lo vemos escribiendo primera y segunda de Pedro, en un tiempo donde los abusos, donde la persecución a los nuevos creyentes estaba siendo muy fuerte, y ahí se levanta Pedro para fortalecer el corazón de los hermanos, porque pues obviamente no era fácil y nunca ha sido fácil la persecución o la opresión o los abusos que se cometen con los cristianos, ¿no? Con los hijos de Dios. Y podemos ver en Pedro, y ahora sí pues vamos a tomar esa cita bíblica que se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 2, donde Pedro de verdad nos sorprende la forma como lo menciona, lo dice, porque él lo sabía de primera mano, había experimentado la gracia de Dios en toda la expansión de la palabra, y él les comenta, les dice a estos hermanos que estaban pasando por tribulación, que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Cuando hablamos de un poco de tiempo o una leve tribulación comparado con la eternidad que pasaremos con Cristo, pues realmente podemos entender que no es nada. Entonces el apóstol Pedro nos dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione. La prueba nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establezca. Así es. La tribulación, este momento de padecimiento, pastora, lo vamos a atravesar. Eso es un hecho. Sí, es una realidad. Todas las personas, llamados, no llamados, creyentes, no creyentes, vamos a vivir por estos momentos de lucha. Aquellos que quizá podamos ver que tienen dinero, están en la opulencia, también va a llegar un momento en que van a atravesar esta situación. Pero ojalá lo podamos hacer justo acompañados de Jesús, no del dinero, no de las conexiones terrenales, sino de la mano del Señor, así como lo hizo Pedro. Yo voy a fortalecerte, Pedro, yo voy a orar para que tú salgas bien de esto. Que Él mismo os perfeccione, Él mismo sea acompañándonos, Él mismo sea puliéndonos, pastora, no transformando, es decir, Dios no va a cambiar nuestro carácter, va a utilizar nuestro carácter. Si somos explosivos, bueno, ese mismo celo lo vamos a tener ahora para predicar el Evangelio. Así es. Pues me gusta cuando Jesucristo asciende al cielo y les da las indicaciones de la venida del Espíritu Santo. Y creo que hoy tenemos que enfatizar mucho, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos revela, nos guía, nos consuela, nos da ese poder que necesitamos para predicar el Evangelio con denuedo, sin temor, y que el Evangelio se siga predicando en todo el mundo y que conozcan el amor de Dios que es en Cristo Jesús. A mí me gusta también el apóstol Pablo cuando habla en el libro de los Romanos,
en el capítulo 8, creo que versículo 35, Sí. donde nos dice: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Aunque Pablo no fue un los testigo 12 presencial, originales, ¿sí? Como Pedro lo fue. Pedro presenció los milagros de Jesús en su caminar con Jesús, vio muchísimas cosas, pero Pablo tiene ese encuentro camino a Damasco que transforma el corazón de Pablo, y Pablo comienza a ser lleno del Espíritu Santo, de tal manera que cuando él pues habla y nos dice que van a venir malos tiempos, van a venir dificultades, pero ningún dolor, ningún sufrimiento que podamos tener esta tierra se compara con la gloria venidera que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Así que en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, en medio de todo lo que pueda venir, dice el apóstol Pablo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. A mí me gusta cuando él dice, y si hay alguna otra cosa que fuera creada, ni eso nos podrá separar del amor ni de Cristo. Ángeles, ¿verdad? Ni nada. Nada ni nos lo podrá alto, ni lo profundo, ni potestades, nada. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, esa palabra tiene que confortar nuestro corazón, y nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para que realmente nuestras vidas sean transformadas, porque casi todo mundo quiere cambiar. En alguna área de su vida quiere dejarla de hacer, pero en nuestras fuerzas solamente vamos a encontrar frustración. Así escuchemos mensajes motivacionales, vayamos con un coach de vida, con un coach, con todo eso es momentáneo. Pero cuando Jesucristo, cuando el Espíritu Santo nos sella, nos llega a nuestras vidas, viene un cambio radical. Un cambio que de verdad trae gozo y alegría en nuestro corazón, y que trae una convicción profunda de saber en quién hemos creído. Y ahora sí, no vamos a decir hemos creído en un gran rabino, en un gran profeta, sino hemos creído en el Mesías, en el enviado, en el verdadero Hijo del Dios Todopoderoso, Dios hecho el que carne. viva, reina por los siglos de los siglos. Así que es maravilloso cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, y creo que todo cristiano debe anhelar, porque el Espíritu Santo fue dejado. Jesucristo dijo, me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque vendrá mi Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en esta tierra. Yo creo que el Espíritu Santo quiere usar la vida de mucha gente, de verdad, y que en su nombre hagamos cosas maravillosas, como dice su palabra, mayores cosas que las que Jesús hizo aquí porque en la Él fue el tierra. Padre. Y hoy estamos viendo muchos milagros alrededor del mundo. La verdad que yo le doy gloria a Dios, pero nunca se nos debe de olvidar que el milagro mayor y el milagro que debemos cuidar es que Jesucristo habite por la fe en nuestros corazones, que haya un nuevo nacimiento espiritual. Porque cuando Jesucristo tiene ese encuentro con Nicodemo, que también sabemos que este hombre tenía curiosidad de conocer a Jesucristo, pero cuando tiene ese encuentro, la vida de Nicodemo es transformada por el Espíritu Santo. Y nosotros, pues sí, decimos, realmente si queremos dejar ciertas cosas, pues tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro ayudador, que sea nuestro guía, que nos muestre realmente esa tumba vacía, un Cristo resucitado, no un Cristo del pasado, un Cristo del presente, no un Cristo del futuro, un Cristo de hoy, que sigue haciendo muchos milagros. Y que pues ojalá que las personas que nos están escuchando el día de hoy puedan sentir ese gozo, esa alegría de haber conocido a Jesucristo, los que ya tenemos un rato caminando, y los que están por primera vez, que dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Y que hoy puedan ellos tener esperanza, tener fe y conocer un poquito más de nuestro Señor Jesucristo, no como el profeta, no como el rabino, sino como el verdadero Hijo de Dios aquí en la tierra. Es correcto, pastor. Y quizá algunos de nuestros amigos que están escuchando se identifiquen, que el Señor les ha llamado, y ellos digan, a mí, en mi forma de ser, en mi carácter, con lo que yo tengo, está el ejemplo de Pedro. Pedro se encontró con Jesús, lo reconoce como el Hijo de Dios, lo acepta resucitado,
recibe el Espíritu Santo, e inmediatamente vemos a un Pedro que se le cambia el nombre, incluso se le cambió el nombre, ¿verdad? Y es un Pedro que tiene un encargo de parte de Jesús. Cumple con este encargo, pero pasó por ese proceso, se encuentra con el resucitado, reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios, acepta el Espíritu Santo o es lleno del Espíritu Santo y es un hombre diferente, un hombre con estas mismas cualidades, pero en las manos del Señor, que ahora sí sale a hacer la obra que le ha encomendado. A lo mejor alguno está pensando, yo aquí, desde este lugar, con estas debilidades que tengo, en las manos del Señor, guiados y llenos por su Espíritu Santo, sí, tú eres un instrumento en las manos de Dios. Así es, pues vemos que después de que recibieron el Espíritu Santo, ninguno de los apóstoles fue el mismo y estuvieron realmente dispuestos a morir por Jesús. Y ya dijeron, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que pues vivamos nuestra vida en la fe, en nuestro Señor Jesucristo, que como decimos, Él está vivo, Él no está en esa cruz, porque algunos tienen esa idea de que Jesucristo está clavado en esa cruz. Él ya no está clavado en esa cruz. Él resucitó, Él vive y a Él sea la gloria por todos los siglos. El apóstol Pablo, aquí terminando con este pasaje que acabamos de leer de Pedro 5:10, termina con el 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Qué maravilloso es que nosotros podamos ser partícipes de lo que del sufrimiento de Cristo, como lo dice, porque si sufrimos con Él estaremos, con Él reinaremos exactamente en estos lugares de gloria, ¿verdad? Ajá. Y reconocerlo, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos. ¿A quién? Solamente Jesucristo sea exaltado. Y Él sigue transformando vidas, de verdad que sigue transformando vidas, y esperemos que tengamos ese corazón de obediencia a su palabra y nos expongamos a su presencia. Hemos hablado de que la palabra nos dice que la fe viene por el oír. ¿Cómo va a crecer nuestra fe? Cuando nos exponemos a la presencia, a la palabra de Dios. Y bueno, antes de retirarnos, yo quiero leer estos últimos mensajes que nos acaban de llegar, y es Aliyah Ajamai desde Ujjaranwala, Pakistán. Hermoso mensaje, mis pastores, pronto los acompañaré en su programa. Amén, por aquí les esperaremos con gusto. Iglesia Hilo desde Hawái, mensaje de enseñanza poderosa. Saludos de nuestra congregación a todo México. Muchísimas gracias, Dios les bendiga por haber estado con nosotros. Esperamos que este programa haya sido de bendición, y bueno, pues dispongamos nuestro corazón, porque si oyéramos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Y pues, ¿qué podemos culminar con todo esto? ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia? Pues yo quisiera dejarle por ahí a nuestros hermanos y amigos que depositen, confíen en el proceso que están atravesando. Dios está en medio de ustedes. Solamente abran su corazón, díganle: Señor, aquí estoy, me lleno de tu espíritu y lo que tú quieras hacer conmigo. Sé que es mejor estar en tus manos, ¿verdad?, que andar dando tumbos y probando por mis propias fuerzas. El Señor tiene un propósito en eso que estamos atravesando. Y Dios tiene propósito para nuestras vidas. Exacto. No lo olviden. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Y Él todavía está aquí con nosotros. No esperemos que la palabra de Dios escasee para buscar. Imagínate cuando la palabra de Dios escaseaba en aquel tiempo. Dice la palabra de Dios que cada quien hacía lo que le daba la gana. Exacto. Vivían una vida desordenada, una vida sin propósito. Pero con Cristo encontramos ese propósito, y bueno, es darle toda la gloria y toda la honra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa Un Café con Dios. Les bendecimos y nos escuchamos el día de mañana, si Dios nos permite. Esto fue Un Café con Dios. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente.
seas mi universo. En Stereo Live, la armonía se funde con la emoción, creando una experiencia auditiva única e inolvidable. Llena toda la